Y estamos de manteles largos porque tengo una invitada de lujo. Nos acompaña una bellísima actriz, María Rebeca. ¿Cómo estás? Bienvenida a Capital 21. Ay, papacito santo, muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí. Gracias por invitarme con tu gente, a tu casa, en tu espacio, a platicar como en familia. Exacto. Un placer estar aquí, muchas gracias. Y justamente hablando de familia, tú vienes de una familia de artistas, definitivamente, y empezaste en el cine desde muy chiquita. ¿Cómo era el cine antes? Bueno, mira, mi primera relación con el cine fue desde muy pequeña, entonces para mí en particular era un mundo mágico, ¿sabes? Donde yo tenía la oportunidad de entrar en esta comunión, en esta convivencia con esta familia que se va formando, porque además viajábamos mucho, okay, ¿no? Por ejemplo, La Mochila Azul, todo eso lo hicimos allá en Bronzeville. La primera película que hice fue El Niño y el Tiburón, que la hice en Zihuatanejo. Wow. Entonces, de entrada ya el hecho de subirte al avión, de saber que ibas a pasar un mes y cachito allá, que tenías que aprenderte el guión, que ibas a vivir cosas nuevas, para mí era muy emocionante, por supuesto, y era una gran responsabilidad porque sabía que estaba entrando en un mundo de adultos donde era un trabajo. Claro que a mí me divertía y soñaba yo y brincaba y me aprendía yo mis textos con una gran ilusión, pero también sabía que tenía yo que estar responsablemente cumpliendo con un trabajo y que iba a haber un director que me iba a dar indicaciones. Y claro, como yo nací en esto, claro, yo nací en los teatros, yo vi a mis papás como ensayaban en el teatro, cómo tenían la disciplina de estudiar, cómo tenían el respeto de llegar puntuales a los ensayos, a su llamado, cómo le decían sí señor al señor director, ¿no? Y aunque después se fueran de farra con él, ¿no? Julio Castillo, por ejemplo. Uy, bueno. Una cosa maravillosa, que tuve la oportunidad de convivir mucho tiempo con él, con Julio, con Blanca, su mujer, sus hijos, en fin. Y claro, pues cuando terminaba el trabajo todos se iban de parranda y era lo que llamaban aquí como en familia, pero en el set o a la hora del ensayo en el teatro, Julio era el señor director, ¿no? Oye, y en esa época el cine era mal visto, ¿por qué? ¿A qué le atribuyes que era, este cine no estaba tan bien? Es que después de la época de oro y todo eso que se vivió, que había un cine con Pedro Infante, en fin, Jorge Negrete, y luego viene esta época, voy a cortar así como por bloques muy, muy característicos, viene toda esta época donde el cine se vuelve un poco este cine para los señores nada más, donde van a ver las películas de las ficheras, las películas de la pulquería, donde era muy difícil llevar a la familia, ¿sabes? Pues nada más iban los señores, claro, ¿no? Entonces como que también mucha gente pues dejó, pues las mujeres no iban tanto al cine, no estaba tan fácil. Creo que cuando empieza todo tratar de volver a darle otro sentido al cine, que no fueran nada más las películas de la pulquería o las ficheras en fin, entonces empieza a ver los actores que hacemos cine es como somos un poco mal vistos. Yo me acuerdo perfecto que, claro, como yo hacía cine con Pedro Fernández y éramos la pareja de cine que funcionaba muy bien, pero había otros actores de mi edad o otros cantantes de mi edad, no puedo decir nombres, aunque a todos los amo porque todos crecimos juntos, que me decían, es que tú eres una naca porque sales con Pedro Fernández y haces cine. ¡Wow! ¿No? ¡Qué impresión! Y para mí era muy fuerte porque pues yo hacía lo que me gustaba, lo que amaba. Yo no sabía de qué se trataba, si tenías que ser nice o hacer tele o cantar era nice o hacer cine era naco. Y ahora me da mucha risa porque resulta que todos quieren hacer cine. Claro. No, y ahora es súper chic, es súper nice, y todos quieren hacer cine, cosa que me encanta. Justamente hablando de esta actualidad, ¿qué estás haciendo ahora, María Rebeca, para saber en qué proyectos andas? ¿En qué ando metida? Pues ando metida en todo, papacito. Los domingos, no es cierto. No, estoy terminando teatro. Me he dedicado mucho a hacer teatro. Me
Me he dedicado también como a salirme de mi zona de confort, entonces decidí producir hace algunos años. Hice una obra que me encantaba que se llama Pan de Muerto, que la hizo mi papá en alguna época, un clásico, un premio nacional de teatro de Ana María Vázquez. Entonces acabamos de terminar temporada, Bravas y Breves de Cama, y nos vamos de gira. Vamos, María Rebeca, muchas gracias, de verdad. Gracias, es un agasajo tenerte aquí.